Tiene la palabra el representante Alfredo Molina. Todas y todos, un saludo especial a todos los que asisten en el día de hoy a este debate, especialmente igualmente al citante, al colega y representante Inti Asprilla, igualmente a todos los colegas que están aquí, y también un saludo especial al alcalde de nuestra capital, al doctor Enrique Peñalosa, como a su gabinete, a todos los funcionarios que lo acompañan, a todos los miembros de las organizaciones y de las academias y de la sociedad civil que se encuentran en el día de hoy. Es muy importante para nosotros esta discusión y precisamente por eso quiero intervenir, porque lo hice hace un año igualmente, y lo hice en el ámbito constructivo de una dimensión política que se puede hacer y que le hace falta a Colombia. Concertación, coordinación, cumplimiento e igualmente acciones que permitan construir procesos para adelante. Si yo hoy estoy acompañando la paz del presidente Santos, independiente de cualquier dinámica política que esté tras de la dimensión de paz y en el pensamiento individual, acompaño la paz porque creo que Colombia debe trazar un norte en la dimensión de entendimiento y de llegar a acuerdos que nos permitan a todos construir la sociedad que todos soñamos. Y efectivamente esa sociedad parte del Estado, y ahí quiero referirme en un segundo. Estado como elemento que tiene características particulares, que muchos de ustedes las conocen, todos las conocen. Territorio, monopolio de armas, monopolio de moneda, pero además también elementos que le van a permitir a ese Estado tener una presencia física. ¿Cómo se toca el Estado? A través de la institucionalización. Y efectivamente las instituciones son la presencia del Estado en físico. Pero por otro lado también es el Estado y la institución las que deben acatar la Constitución y la ley, que sería el pacto social para todos. Y ese pacto social, Constitución, sería el que todos debemos acatar. Precisamente no es pertinente desarmonizar lo que la Constitución determinó. Hubiésemos estado de acuerdo o no, hubiésemos sido constituyentes primarios en su momento, en el año que se construyó para determinar la Constitución del año 91, esa discusión Estado constitucional igualmente debe determinar que debemos acatar un pacto social. Legítimo, por supuesto, porque en su momento determinamos quién la iba a transcribir a partir de unas dimensiones sociales del momento. ¿Que puede estar desarmonizada al tiempo de hoy? Es posible que sí, porque la vida social se transcurre de una dinámica tan rápida, pero también con cambios estructurales que le van a permitir también a las constituciones modernizarse, pero igualmente también transcribir lo que la percepción social debe transcribir en una dimensión de entendimiento constitucional. Si nuestra Constitución está atrasada, en algunos temas es posible, tal vez el debate constitucional nuevo podría ser también la equidad de género real, la incorporación de los nuevos derechos. El tema de los animales podría ser uno de los temas vigentes, urgente, pero además también en la dinámica de paz estamos entendiendo un tema de víctimas totalmente importante que debe estar enmarcado allí, pero también estamos entendiendo, por ejemplo, en el tema de la convivencia social, las mujeres, los niños, que tienen que tener una prioridad en la defensa de la sociedad, y obviamente las constituciones se deben cambiar. Pero también en esta dinámica, si uno va a la política, y desde las escuelas de política, pues hay que tener en cuenta esas dimensiones de política, que son unas alas y unas dimensiones que en legitimidad han partido de bases sociales que han reclamado algo. El feminismo como tal es una dimensión política ya y está incorporada en las ciencias políticas, pero también las green politics, que son dimensiones que están hoy como rama de la ciencia política que deben estudiarse y que igualmente a partir de dimensiones tan importantes como Estocolmo en el año 72, más la Comisión Brundtland, determinan que son dimensiones que si un país-estado lo niegan, estarían negando la realidad en la dimensión del entendimiento de las realidades nuevas.
Y efectivamente esto nos llevó al desarrollo sostenible, año 93, incorporado en la ley 99, que fue básicamente el informe Brundtland, medianamente modificado en la decisión que se tomó en la Cumbre de Río en el año 92, pero igualmente para Colombia, como tesis a seguir por todos en la ley complementaria de la Constitución, que es la ley 99 del año 93, en su artículo 3, el desarrollo sostenible está inmerso dentro de nuestra forma de orientar el país. Allí quiero hacer un llamado, desarrollo sostenible. Y por eso institucionalmente el país tiene un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Yo muchas veces he criticado a los ministros que se comportan mucho en la cartera ambiental solamente y descuidan el desarrollo sostenible. Si uno va al desarrollo sostenible, tiene que tener en cuenta principios como la elevación de la calidad de vida, uno, el crecimiento económico, lo dice el concepto, y 3, el bienestar social. Y ahí es donde está la sostenibilidad, armonía con los recursos naturales y garantía a las generaciones futuras de esos derechos. Y esos elementos son los puntos claves a seguir por un Estado social de derecho que se dice o quiera ser posmoderno. Es decir, cualquier línea política, sea de izquierda o de derecha, hoy en el mundo, debería incorporar estas dimensiones con un respeto a la diferencia del entendimiento individual o al discernimiento si es que tienen una posición política desde una dimensión particular. Yo por lo menos, en el tríptico de Estado, mercado, sociedad civil, hoy meto al ambiente en el medio, porque no puede haber una armonía del tríptico de Estado, mercado, sociedad civil, si no conservamos el ambiente. Porque si vamos a la dimensión fisiológica, claro, es el agua, el aire y la energía vital las que nos permiten la vida. Pero en segundo momento, además del agua, el aire y la energía vital, en el desarrollo humano, que no lo podemos negar, marcado por Occidente, ese desarrollo hoy creó una desarmonía con el ambiente, porque el modelo occidental es agresivo, y es un modelo que deterioró las reservas del norte, Norteamérica, Europa, pero además deterioró y nos impuso una pauta de comportamiento a la sociedad. Y lo he dicho abiertamente en los debates cuando hablamos de esto. Un entendimiento clarísimo, por ejemplo, al respecto de que hemos negado nuestras identidades nacionales. El debate de los toros hoy es un debate no por culpa de nadie, es un debate porque los españoles fueron los que vinieron a este territorio. Y obviamente nos trajeron comida española, o qué es la lechona en Colombia, un cochinillo modificado. ¿Y qué son las corridas de toros? Pues una identidad cultural española que no las trajeron y obviamente nos generaron una cultura hasta crear desde el Estado infraestructura en una época para tener corridas de toros, porque en muchos municipios del país hay plazas de toros y no hay estadio de fútbol o no hay punto para el sacrificio animal. Identidades que en la cultura se han inmerso y que hoy las queremos negar. Pero por otro lado, se nos olvidó que el señor Gonzalo Jiménez de Quesada, y lo he dicho muchas veces, llegó a Bogotá, a la sabana, a una sabana particular que tiene características particulares en esta dimensión. Se ve plana, era un humedal, pero además al lado hay bosque altoandino, pero además más arribita en la montaña que uno ve a 2.600 metros, estamos hablando de un páramo, porque por encima de los 3.000 metros la característica es páramo. Pero además una sabana que también la identificaron en su momento nuestros ancestros indígenas por salud pública como un punto de resguardo, porque ellos no entendían que las enfermedades, sí lo entendían, pero a través de la patogenia, y las enfermedades tropicales que se presentaban abajo, claro, la malaria, todos los elementos, a partir de los elementos de menos de 1.000 metros sobre el nivel del mar, la protección fue llegar a las alturas, y obviamente la transmisión de un dengue, de un chikungunya, de cualquier elemento hoy más posmoderno en la enfermedad, no se daría en la sabana de Bogotá y en los puntos más altos, porque la transmisión necesariamente era a través de un vector que es el mosquito.
Y efectivamente eso lo entendieron nuestros ancestros y se resguardaron. Quiere decir que cuando Gonzalo Jiménez de Quesada vino acá, vino también a dominación. ¿De quién? De unos pueblos indígenas que estaban allí. Pero además, a una conquista de territorio. O sea, el error al final, para mí, es de nuestros ancestros y de Gonzalo Jiménez de Quesada. Porque al final terminaron estableciendo la primera identidad que luego se llamó capital, pero es que la capital, si tuviéramos que arrancar de cero, no debería haber sido en Bogotá, en esta sabana, porque no es una sabana de menos de 1000 metros, es una sabana que tenía humedales, es una sabana que tenía un ecosistema importante a conservar, y que la misma Bogotá la destruyó, y su interrelación social al lado destruyó la sabana. Y obviamente ahí empezamos a negar las realidades. Y entonces, desde la época de Gonzalo Jiménez de Quesada ya hay una transformación del territorio, grave aún. Porque además otra de las actividades productivas principalmente derivadas del valor del oro fue la minería. Y la minería es una traspolación de la actividad productiva de Europa para Colombia en su acción extractivista. Porque si hoy la dominación del desarrollo, desde la ciencia y la tecnología y el capital, está allí, nuestros territorios están dominados porque nosotros seguimos haciendo economía de extracción. Y obviamente ese modelo va a ser difícil de cambiar si no hay alternativas para hacer economía en el tríptico Estado, Mercado, Sociedad Civil. Y es una realidad que hay que reconocer. Y ese problema está establecido hoy desde la dimensión del no entendimiento. Entonces salimos unos a defender una cosa, a defender otra, y terminamos todos negando lo que es necesario. Pues realmente, yo haciendo un análisis muy importante, hoy me preocupa, por ejemplo, que nosotros no reconozcamos que el error histórico ha sido el establecimiento social, que algún día inclusive, cuando se hizo política pública errada, sin entendimiento de la realidad técnica, por ejemplo, se desecaron los humedales. Por ejemplo, al general París en la laguna de Fúquene le entregaron la posición política para desecar Fúquene. Y si lo desecaba, las tierras iban a ser de él. 13.000 hectáreas que eran la laguna en la batimetría, hoy son 3.000. Porque hubo una desecación y una política pública de desecación. El tema del eucalipto, eso tiene unos antecedentes históricos. Lo trajo la política pública colombiana en los años 30 y 40 principalmente. El tema del pino. ¿Sabe por qué? Porque algún día se le fue a los bosques caducifolios del norte de Europa y de Estados Unidos, y pinos y coníferas, y les pareció que caminar debajo de los pinos era mejor que caminar por el bosque altoandino a 2.600 a 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde uno se puede rayar la cara. Y mucho más, porque en el bosque altoandino hay muchas especies, pero además en el Amazonas hay muchas más. Entonces hay todo un árbol con elementos naturales totalmente introducidos allí en la biodiversidad, porque somos tropicales. Se nos olvidó eso y alguien le permitió construir esa dimensión y nos trajimos esa política de reforestación, como la política de reforma agraria, que le entregó los humedales al campesino que buscaba la tierra para producción, y entregamos las reservas también. Y claro que la sabana de Bogotá, nuestro Cundinamarca y nuestro territorio no fue ajeno de esta política pública que fue errada, totalmente errada, pero la responsabilidad es una responsabilidad histórica de la dimensión de la política del momento. Y allí tenemos que hacer un alto en el camino para pensar en políticas del futuro. Y obviamente en la política del futuro, yo por ejemplo, como defensor de Cundinamarca y como representante de Cundinamarca, siempre me ha generado en el ámbito mental por qué los habitantes que al lado de Chingaza están ubicados y esas poblaciones de Junín, los pueblos de allá, tienen que conservar por obligatoriedad de Estado unos páramos, porque Chingaza debe conservarse, pero principalmente para que Bogotá tenga agua. Y entonces llevar una política pública de compra de predios como una de las soluciones política pública de acción del Estado
es comprarle el terreno a un campesino y el señor campesino hoy, miren la matriz, miren la matriz. ¿Cuánto le paga el Estado a un campesino por su hectárea de tierra? 3 a 3,5 millones, y eso es la matriz que hoy paga la CAR o las secretarías distritales. Yo no sé cuánto estará pagando el doctor Francisco Cruz, lo saludo especialmente. En esos proyectos de adquisición de predios, pero yo les pregunto, un campesino que vive en 10 hectáreas en el páramo, sí, con una vaca, sí, con una papa ahí, esa fue la dimensión del desarrollo, le pagan por 10 hectáreas, ¿cuánto? ¿Cuánto? 10 por 3,5, ¿cuánto da? 35 millones. ¿Le alcanza para comprar una casa de interés prioritario en alguna ciudad de Colombia? No le alcanza, ni siquiera en Bogotá, doctora Ángela María. Porque la vivienda de interés prioritario vale más plata que 35 millones. Y entonces la política pública ha querido decirle al campesino que vive allá en esas hectáreas, desplácese, señor, y venga a cualquier ciudad porque tome una millonada, 35 millones. Tema que hoy es incongruente con la realidad nacional. Al igual que las expropiaciones que se hacen, por ejemplo, para una vía pública, que hay que hacerla, pero también debe ser en armonía con el que habitaba ahí, porque no le están dando por lo menos el mínimo vital que sería su vivienda en su territorio. Por eso he sido crítico de esa política también. Y por eso he sido crítico también de que hay unas sociedades que desarmonizaron sin tener la culpa. Por ejemplo, yo veo pequeños mineros de carbón, pequeños mineros de oro en zonas altas. Santurbán. Yo fui al debate de Santurbán hace 2 años y escuché de 60 intervenciones, Ángela María, 58 defendiendo la minería, de pequeña minería. Y los pequeños mineros decían, pero hasta nuestro himno en Betas dice un honor al rey oro. Y nosotros negamos el oro para esas pequeñas poblaciones. Y entonces el Estado trazó una línea de conservación y lo que hace es un desplazamiento técnico. Entonces acabamos las FARC y queremos acabar al ELN, y en la política pública vamos a generar un desplazamiento técnico nuevo. Oiga, qué error histórico. Y qué nuevo error el que estamos generando, tratando de hacer un discurso verde, que es importante, lo reitero, desde la dimensión política, pero un discurso verde sin tener en cuenta ni siquiera la sociedad. Pero además, un discurso verde para unos y un discurso verde para otros, que es un tema muy complejo, y yo lo he dicho igualmente. Pero ¿cómo es posible que a los campesinos de mi región, Cundinamarca, les vayamos a imponer un área de 30 metros al lado y lado de la quebrada, y en Bogotá la quebrada no tenga ronda? Es más, si la imponemos, ¿sabe qué pasa? Se desaparecería el Ministerio de Ambiente y la misma CAR, que están al lado de la quebrada de la 39. ¿Y por qué a unos sí y por qué a otros no? Pues resulta que esto me permitió a mí también hacer unas reflexiones muy profundas. El año pasado, en un proyecto muy importante que está liderando Luciano Grisales, lo admiro mucho por su diplomacia, pero por su trabajo totalmente mancomunado, con sociedad buscando entendimientos, y Crisanto Piso, nuestro vicepresidente, de páramos. Y por eso, Luciano, yo voté negativo, voté negativo el proyecto de páramos en ese momento, porque yo no voy a votar un proyecto que desplace técnicamente la sociedad. Y segundo, si esto no va a tener un acuerdo como el que ha tenido La Paz para los humanos, que yo lo he propuesto, nosotros necesitamos un posconflicto ambiental, donde le pidamos perdón, ¿a quién? Al páramo y al ambiente, perdón simbólico, como lo han pedido los guerrilleros. Y más grave ellos, que mataron humanos. Nosotros también hemos cometido gravedad, porque hemos asesinado, hemos sido ecocidas, en la dimensión del ecocidio ambiental que se ha generado de historias. Pero por otro lado, ese ecocidio tiene que tener unas repercusiones en materia de la armonía social, porque no vale la pena solamente dimensionar el trazo, sino qué va a pasar con el futuro de esos territorios. Por ejemplo, yo tuve una gran confrontación con el alcalde Petro la vez pasada, Ángela María, y Inti lo sabe, estuvimos en ese debate, por una razón: prohibida la minería en Bogotá, prohibida. ¿Y entonces dónde se va a hacer? Porque el argumento genera lastre, subdesarrollo y dimensiones negativas. Y le dije al señor Petro,
Usted que defiende los derechos sociales, los derechos de la equidad, ¿va a imponer unas barreras en Bogotá? Señor, usted que se dice demócrata, ¿va a ser monarca en la política? O sea, en Bogotá puede haber una verdadera sociedad humana y por fuera puede haber desorden y escoria, si es que la minería genera escoria. Porque me dijeron además, ¿dónde puede haber minería? En el territorio. Ah, entonces en Cundinamarca, pues también le dije a él en ese momento, señor, si usted va a hacer minería y es la escoria, pues hágala también, o si no, saque un decreto que prohíba la densificación de Bogotá y la mayoría de las construcciones. Pero ¿sabe cuál fue la política pública para Colombia? La segunda pista del Dorado como la dimensión más importante dentro del entendimiento de la dinámica de desarrollo social de Colombia. ¿Y sabe qué? Vayan al DF y miren cuál fue el error del DF en el crecimiento exponencial. Muchos dicen y atribuyen a la segunda pista del Benito Juárez. Porque en México DF también destruyeron el lago Texcoco. Y destruyeron el lago Texcoco. Y hicieron la pista desde el aeropuerto. ¿Y sabe qué? Pues se desarrolló una gran urbe incontrolable e inmanejable en la dinámica de allá y destruyeron todo. Y obviamente la planta de aguas residuales allá no existe tampoco como aquí, y etcétera, etcétera. Y empieza uno a tener unas dimensiones de entendimiento, y también le decía yo en ese momento, si el decreto va acompañado de no más viviendas en Bogotá y no más arreglos a las calles, pues con mucho gusto prohíban la minería acá, pero de resto no me trasladen el problema, porque entonces Bogotá también tiene que ser hasta sostenible por los elementos minerales. Pero si el deterioro de la minería es malo y hay un deterioro, no me lo hagan fuera, porque va a comportar como un monarca. Y ahí va el llamado a usted, doctor Peñalosa, con mucho respeto, porque es que usted está de alcalde de la capital de Bogotá, de Colombia. O sea, todos lo sentiríamos como propio. Estemos de acuerdo o no con su pensamiento, estemos de acuerdo con su línea política o no. Él es el alcalde de Colombia. ¿Qué deberíamos decir los colombianos? Ojalá le vaya muy bien. 2, ojalá traduzca una política que armonice la capital para el Estado de Colombia, que tiene un territorio y que usted hoy es el encargado de estar en el medio de Colombia. Pero 2, uno le diría, coordine, utilice los principios de concurrencia, de armonía regional, de gradación normativa. Y entonces las políticas no pueden ser visionadas en su cabeza solamente para Bogotá. O sea, el metro no solamente puede ser para Bogotá, también puede haber tren de cercanías para la región. Y usted que conoce las ciudades del mundo, usted sabe que París tiene tren para el lado y lado, y que Nueva York igual. Y efectivamente se puede armonizar el territorio, que cuando usted piense una política pública de ambiente, la piense con toda la región, que si la piensa por urbanización, la pensemos con toda la región, y que la piense para Colombia en una dinámica de integración, porque es que nadie ha pensado ni siquiera en Bogotá directamente, porque si hubiesen pensado con un desarrollismo teórico, Ángela María, no nos hubiésemos conectado con el mar solamente haciendo la vía Bogotá-Girardot y Girardot para allá, que no la hemos acabado, porque la vía Bogotá-Girardot se robaron una plata y fue la peor vía de doble calzada que tiene Colombia y Latinoamérica. Pero además se robaron la plata del túnel de la línea y entonces ahí hay problema y todavía no nos conectamos con Pacífico. Y Bogotá se ha desarrollado no por una teoría del desarrollismo técnico, con vías, alamedas, con elementos, sino por una inercia. Y entonces si usted va a Medellín, pues vamos para Medellín, y hicieron otra vía y mal hecha, y ahí va, ¿cierto? Y está la 80, y ahora las pendientes aguas abajo, y ahí para allá, hacia el Gualibá, y también entonces está interrumpido el paso entre Guayas y Villeta, porque no hicieron una planificación. Es decir, ¿cuál cuento de desarrollismo solamente en la teoría que vale la pena abonar cosas buenas? Vea, yo creo que el doctor Peñalosa es un técnico, yo creo que tiene una visión de desarrollo importante, no se la niego, yo por lo menos en lo personal, pero lo que quiero decirle, si usted me acepta un consejo, porque yo creo que usted
como ha ido a todas las escuelas más importantes del mundo, efectivamente, no sé si acepta un consejo de un pueblerino como yo de Cundinamarca, pero que en un momento dado, en la dimensión de el trabajo compartido y para que le vaya mejor, armonice su trabajo, organice elementos y no se ponga a dar un debate, doctor Peñalosa, que inclusive si me lo acepta como político, le va a desgastar todo su tiempo que le queda de alcalde, porque negar la reserva Van der Hamen para ir a la puntualidad es iniciar de cero un proceso que ya está definido. Así como el artículo 61 de la ley 99 del año 93, artículo 61 de la ley 99 del año 93, determinó que la sabana de Bogotá, sus páramos, sus cerros circundantes, deberían tener una protección especial y determinó efectivamente que era un elemento de interés ecológico, ojo, nacional, errado o no, con potreros o sin potreros, con montañas deterioradas y ya con viviendas en unas zonas de las montañas de los cerros orientales de Bogotá y de la sabana, pues lo declaró la ley 99 como interés ecológico. INPI lo explicó. ¿Por qué el borde norte? ¿Por qué la reserva Van der Hamen? Porque todas las ciudades del mundo desarrollado tienen unos bordes. Y obviamente si ese borde ambiental es importante, pues chévere, ¿no? Pero claro, que lo que busca un borde ecológico es la integración entre dos ecosistemas. Un ecosistema de los cerros con el ecosistema río. ¿Y qué es lo que teóricamente busca ahí? La teoría de los ecologistas hablan de las metapoblaciones, que buscar una dinámica de intercambio biológico de un lado a otro, también buscando migración de especies o dinámica de reproducción. De hecho, la tesis de metapoblaciones y la teoría de los bordes ha determinado que las poblaciones, ambientalmente hablando en biología, se conservan a partir de establecimientos naturales grandes, es decir, en el Amazonas habría un establecimiento grande, en estos establecimientos urbanizados totalmente y mal distribuidos, pues tendríamos que buscar espacios naturales. Pues la determinación de la ley 99 ya dijo una cosa, pero además dijo otra cosa ya determinado, las resoluciones 475 y las resoluciones 621, y más aún el plan de manejo del que hablaba usted, doctora Ángela María, ya dijo una cosa, ya lo dijeron, y ahí es donde hay una gradación normativa. O sea, yo a los que estén hoy con dudas de que si el doctor Peñalosa va a hacer un planteamiento en su plan de ordenamiento territorial respecto a la intervención del borde norte, sea un potrero, sea un relicto de conservación, o no lo sea, sirva para algo, no lo sirva, depende de la tesis de cada uno, pues es un elemento que, ojo, ni siquiera en un segundo se debería determinar por parte de las autoridades competentes, porque la ley 99 y la ley 388 del año 97 dice lo siguiente: la ley 388 dice ante cualquier modificación de lo anterior en el plan de ordenamiento territorial se debe suceder el mismo procedimiento de la ley. ¿Y qué debe decir la ley? ¿Qué dice la ley? Pues que vaya y se asuman los elementos estratégicos de planeación. Y los elementos estratégicos de planeación son los primeros, determinantes ambientales. Al secretario de Planeación, con mucho respeto, lo saludo especialmente. Y si usted va a hacer un plan de ordenamiento donde usted incorpore un desarrollo en el borde norte, pues primer error, por gradación normativa, está violentando lo que ya está decidido. Es casi como en estos días de un debate politiquero, me están diciendo que en la región de Sumapaz van a hacer petróleo en el páramo. Eso es un vil carretazo, porque desde la ley 1450 y desde la 1753 ya prohibimos desde este Congreso cualquier actividad de minería y de petróleo en los páramos de Colombia. Entonces, quien vaya a decir que va a hacer una actividad de petróleos, pues se le tiene que decir que no puede, porque está prohibido. Pues en el borde norte hay una determinación ya. ¿Errada o no? Yo creo que es muy atinada, porque yo respeto al comité de expertos, porque uno tiene que ser decente en esas dimensiones del entendimiento social, político y mucho más académico. Y si hay una decisión de un comité de expertos, pues fue por algo.
y ya hubo una decisión. Entonces, ¿cuál va a ser el debate? Y si el miedo es que van a volver a reiniciar el tema del desarrollo en el borde norte, quien debe mirar los determinantes ambientales al respecto es la CAR. Y la CAR tendrá que decir en un segundo que no se puede hacer nada allá, porque esa es una cosa juzgada, como lo decía el doctor Inti Asprilla. Y nos guste o no nos guste, nos toca buscar en política pública acciones por parte del distrito, de la CAR y de todos los entes competentes, soluciones a que ese borde norte sea lo que determinó la ley hoy ya, y lo que ya determinó un plan de manejo, nos guste o no nos guste. Lo mismo que en las rondas hídricas de Bogotá, lo mismo que en la determinación de los residuos sólidos, lo mismo que en la determinación de las plantas de aguas residuales. Que a propósito, una cuña. La cuña de aguas residuales es que, doctor Peñalosa, usted ha sido brillante en términos de unos proyectos de política pública, y lo acepto. Espacio público, por ejemplo, acertado. En la primera dimensión le fue mejor en esa dimensión, también esta dimensión hoy está arrancando y espero que le vaya bien allí. Ojo, movilidad es un caos, ¿cierto? Es un problema, pero en otro nivel, el tema de ambiente real, es decir, plantas de aguas residuales, todos, tanto el doctor Peñalosa como los de la izquierda, han fracasado, porque resulta que el río Bogotá es el mismo río negro que tienen que los habitantes de la Sabana Occidente, del Tequendama y de Girardot seguir recibiendo. Los niños en el barrio Bocas hoy siguen jugando descalzos al lado del río contaminado. ¿Responsabilidad de quién? De Bogotá. ¿Y dónde se hace sostenible Bogotá? Porque, ojo, concepto de sostenibilidad, y revísenlo en los libros. Cualquier territorio es sostenible cuando es capaz su ecosistema de autodepurar lo que produce sus residuos. Bogotá no es sostenible. Bogotá no es sostenible porque no autodepura ni siquiera el río Bogotá las aguas residuales de Bogotá. Bogotá mata el río Bogotá en el salitre y lo mata más, lo remata, o sea, casi como paramilitares y FARC y guerrillas, grupos al margen de la ley negativos que ha tenido este país, matan y quitan la cabeza. De Bogotá entra la 80 al río Bogotá y en el Chuche del Turjuelo remata. Y obviamente ahí para abajo empieza el debate. Pues le quiero decir que la armonización debe darse en la distribución de las competencias y en el respeto de todos los niveles. Porque el debate puede seguir. ¿Qué tal si el debate lo llevamos ahora al Muña? Donde hacemos bombeo y matamos el Muña y afectamos esa Cibaté, que porque tenemos energía para una capital. Y sigamos haciendo debates entonces. O sea, este debate era innecesario. No su fondo, Inti, para que no se me asuste. Era innecesaria esta doble citación, y aclaro, porque usted sí tenía que venir al Congreso, doctor Peñalosa. La Ley 99 en su artículo 61 determinó interés general, y ya lo dije, y interés nacional, la reserva. Y resulta que también tuvo que el auto de la Corte Constitucional decirle a usted que viniera, pero lo invito también a un respeto congresional, a que esa intervención que hizo ahí, con mucho respeto le digo, desafortunada, porque es que los temas no solamente son con su Consejo de Bogotá, la ley y el auto le aclara a usted las competencias, usted es un funcionario, otro funcionario de dimensión ejecutiva que también puede estar en el Congreso. Y le quiero decir que usted argumentó una cosa válida. ¿A qué voy al Congreso todo el tiempo si pierdo mi tiempo que debe estar en acciones ejecutivas para Bogotá? Pero ¿sabe qué le quiero decir? Es mejor si usted fuera más armónico en su función y tuviera una persona que respetara al Congreso, se evitaría muchos de estos elementos. Porque el Congreso está aquí, es para construir, no para destruir. No está el Congreso para poner a alguien acá en el banquillo, no. Qué feo eso. El Congreso está para construir, pero no acepto por el congresista que lo represente verdaderamente a ustedes. Pero ¿sabe qué? El Congreso sí es legítimo desde el mismo momento en el cual la sociedad elige los congresistas. Y por eso las instituciones se respetan. Y yo creo que aquí hay una regla harta, violada a veces por los congresistas mismos, que no nos respetamos entre todos, y eso es un gran problema.
Pues doctor Peñalosa, como lo respetamos a usted, como yo en lo personal quiero que al alcalde de Bogotá le vaya bien, como quiero y creo que ya no va a haber una política en el borde norte, de nada, porque hace poco le dije al ministro de Ambiente, usted debería hacer una acción, no por acciones de los movimientos que protestan, como el que pasó hace poco en la Macarena, que protestaron por el tema de una explotación petrolera cerca a Caño Cristales, de una vez hacer una revisión de todo y evitarse esos debates y que alguien se suma a esa acción política, sino que de una vez deberíamos decirle no a lo que en el país está determinado que no se puede hacer, de una vez. Y también hay que transferir un país hacia un posconflicto ambiental, Inti, posconflicto ambiental, donde hay que reconocer unos territorios ya deteriorados que hay que armonizar socialmente, y donde hay que preservar y restaurar, que es lo que más vale, como el borde norte, unas áreas totalmente deterioradas para volverlas ecosistémicamente viables. Pero también ahora llega el debate final, que es qué va a pasar con la infraestructura de vías que se necesitan para el desarrollo del norte de Colombia en general. Ahí hay un debate, y es un debate que hay que abrir y hay que hablarlo de frente a la comunidad. Tal vez tendremos que hacer borde norte en conectividad, donde pueda haber técnicamente en el desarrollismo una placa por encima y por debajo de la vía, y sobre esa placa tal vez hacer armonización ambiental, o elevados por encima de la reserva, que podría pasar. Eso lo hacen las sociedades y trajo a colación a Estados Unidos en temas. Pero yo le quiero decir, Inti, aún desarrollistas como es Estados Unidos, hay cosas que son tan básicas en los principios como no parquearse al frente de un hidrante. Y eso nadie lo hace. Sea de derecha o sea de izquierda. Tenga un alcalde bueno o tenga un alcalde malo. O sea, hay elementos que aquí en el principio general nos tenemos que determinar. Pero además de todo, reconocer que tenemos una situación particular. Pero yo lo único que invito, finalmente a usted, alcalde, con respeto reitero, que armonice su trabajo político, que lo armonice en la dimensión regional, que piense que cuando usted dice algo como lo que dijo ayer o en estos días en esa dinámica en Cajicá, ¿cómo se están sintiendo hoy los suachunos, señor alcalde? Usted determinó despectivamente a Soacha. Si la pobreza está en Soacha, pues bueno, yo sí creo que puede haber una integración entre Cajicá, Chía y Soacha, pero no haga esos comentarios que le generan una afectación a su imagen y en la dimensión política eso afecta. Y yo, como congresista, sí le reclamaría a usted una cosa. Usted como funcionario público es el ejemplo de Bogotá. Y yo a usted sí le reclamaría por lo menos que salude, o por lo menos que en un momento dado trate con decencia a Cundinamarca. Porque en Cundinamarca hay personas que lo respetamos y hay personas que valoramos también muchas cosas de su trabajo, pero la política pública no la puedo yo estar interpretando de conformidad al tiempo y al momento del día. Trace políticas públicas como usted ha sido acostumbrado, de largo plazo, pero trácelas con respeto, porque si hay muchos que estamos allá sentados quietos, doctor Peñalosa, que no queremos a veces ni siquiera hacer una intervención, porque a veces es quitarle tiempo a la comunidad y al debate. Pero ¿sabe qué? Usted con esas afirmaciones como las de Soacha ayer, lo sacan a uno de una vez al ruedo, como dice el cuento. Y le pido excusas si lo ofendo, pero de una vez le digo es, Cundinamarca, hay gente que quiere que a Bogotá le vaya bien. Espero que a usted en su identidad humana y de alcalde quiera que a Cundinamarca le vaya bien y a Colombia le vaya bien. Un gran abrazo a todos, buen día.